Onda Cero. La brújula. David del Cura. Son las 10, son las 9 en Canarias. Retomamos la información, retomamos la opinión en la brújula después de saber que Francia será la primera finalista del Mundial de Rusia. El otro finalista saldrá mañana de ese Croacia-Inglaterra. Pero también estamos hoy pendientes de otra final, la final para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP. Los dos candidatos a la presidencia, los dos que esperan el voto de los compromisarios en el Congreso del 20 y el 21 de julio, es decir, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, están juntos. A esta hora están juntos. Pero no están solos. Están en un restaurante de Madrid, están muy acompañados. Están acompañados prácticamente por todo el grupo parlamentario del Partido Popular, que es muy nutrido. Hay una fotografía que ya recorre las redes sociales, en las que aparecen tres personas: Pablo Casado, Ana Pastor y Soraya Sáenz de Santamaría. Fuentes que están participando en este momento en los aperitivos de esa cena dicen que lo que se respira es muy buen rollo. Sí, Tony Bolaño, no me mires así y te daré la palabra. Es lo que dicen fuentes que están en esa cena. Bueno, y hay un concepto que sigue marcando todas las declaraciones, más allá de algunas propuestas adanistas. Ese concepto es la unidad. Soraya Sáenz de Santamaría quiere que se materialice antes. Creo que los militantes y los compromisarios nos están pidiendo unidad. Y yo creo que cuanto más unidos estemos, más fuerte será el partido, y a mí me gustaría trabajar por eso. Y Pablo Casado habla de unidad, pero después. Mi idea, por supuesto, claro, que es la unidad y la integración, una vez que los compromisarios decidan quién debe liderarla. Es decir, cumplir las normas, jugar la segunda parte y ver pues quién tiene que liderar ese proyecto. Y lo del debate entre ambos, entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, pues va perdiendo fuelle, sobre todo porque los guardianes del proceso no están por dar munición al enemigo. Es lo que decía esta mañana en Antena 3 Maillo. Es que este debate quizás lo que puede provocar, y eso seguramente al Partido Socialista le podrá contestar algo más que nosotros, pues fricciones entre los propios candidatos que lo único que van a hacer es beneficiar al resto de partidos. Yo estoy seguro que los más interesados en este debate son nuestros rivales políticos. Se pondría el señor Rivera en primera fila con una bolsa de palomitas para ver ese debate. Bueno, pues comentaremos el proceso en el Partido Popular, a ver si tenemos novedades de lo que se está viviendo en ese restaurante madrileño, en esa cena del Grupo Parlamentario Popular, y comentaremos también el procés, el día después del encuentro en Moncloa entre Quim Torra y Pedro Sánchez. La justicia ha hablado el juez Llarena con su auto, ha dado por concluido su trabajo, su investigación, y ha ordenado suspender de funciones a Puigdemont, Junqueras y otros 4 diputados procesados por rebelión que están en prisión. Esto de la suspensión es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, que a todo procesado por rebelión en prisión provisional, suspendido. Eso sí, les deja a los del Parlamento la posibilidad de que puedan ser sustituidos por otros. Lo dice así el auto: no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento. Ha faltado tiempo al Sartadi para cargar contra la decisión, en otro ejemplo claro de conocimiento y respeto a la separación de poderes. Això és un tema que compete al Parlament, no al Govern de Cataluña. Este es un tema que compete al Parlament, no al Govern de Cataluña, pero claramente es un intento de seguir alterando las mayorías parlamentarias que surgieron el 21 de diciembre. Veremos qué hace y cómo puede reaccionar el Parlamento, pero de momento tranquilidad con esto. Però de moment tranquil·litat amb això. Bueno, esta noticia llegaba el día después del encuentro en Moncloa, ese encuentro de diálogo y más diálogo, y no sé, igual alguien cuando apela al diálogo lo que está llamando es, si recuperamos pues una frase y un término de dudoso gusto y recuerdo, es que la Fiscalía afine. Torra hoy de momento lo que habla, lo que dice, en lo que está es en el cambio de ciclo. Si estamos diciendo que necesitamos una respuesta política, entendemos que el gobierno tomará las medidas necesarias para esta respuesta, pero es su responsabilidad si realmente estamos ante un cambio de ciclo o un cambio de intenciones que va más allá de las palabras. Un canvi d'intencions que va molt més enllà de les paraules. ¿Ese cambio de ciclo va a suponer un cambio en la Fiscalía? Bueno, dejo la pregunta en el aire porque no tengo respuesta, y la Fiscal General del Estado, lo último que hemos escuchado a María José Segarra es que no hay cambios, pero tampoco ha negado que pueda haberlos. Así que
quedamos a la espera, como seguimos a la espera de ver cómo se va a abordar y cómo se va a redactar esa reforma del Código Penal que hoy ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, que ha dejado el espíritu, el marco que va a determinar el sentido de la reforma. Es algo tan rotundo, tan perfecto, como que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. Y ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, el respeto a su persona y a su sexualidad. Y porque no podemos volver a pasar por ningún espacio donde, a través de la interpretación, se entienda que lo que es un gravísimo delito contra nosotras no se considere finalmente así. Hoy en nuestra encuesta de Twitter les preguntamos precisamente por esta intención, por este anuncio hecho por la vicepresidenta del Gobierno. Onda Cero, La Brújula, David del Cura. Euprebio Padula, buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Pues bien, ¿Sí? Además bien acompañado, aquí está Tony Bolaño. ¿Cómo estás? Buenas noches. De muy buen rollo, aquí sí, allí no sé. Pero bueno, hombre, seguro que es un restaurante chino, ¿no? Te referías a Rollito, más bien, ¿no? De primavera, algo así. Porque me cuesta, pensar que puede haber buen rollo en una cena esta noche, ¿no? Mira, lo que siempre es disimulo. Voy a saludar a Antonio Casado, si no parece mal. Antonio, venga. Buenas noches. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Aquí estoy, pues muy disgustado, porque... ¿Qué te pasa, Antonio? No, tenía miedo de que hubiese prórroga y me estaba deseando entrar en la tertulia y he sufrido, y seguro que van a empatar, pero menos mal que al final no han empatado. Al final ha ganado Francia. Podemos disfrutar de Francia ha estado a la altura, los belgas a casita, que ahí están muy bien. Bueno, pueden hacer compañía a los italianos, que no estuvieron. Bueno, y lo digo por buen rollo. En fin, por buen rollo. Mira, por lo menos esto es un lavajazo. Por lo menos no hemos hecho ridículo en el Mundial, lo hemos hecho antes. Yo lo que no quería es quedarme por lo menos no lo hemos hecho en el Mundial. Eso te voy a dar la razón. En fin, no, Bélgica ha jugado un fantástico partido y fantástico campeonato del mundo, y Roberto Martínez, el entrenador, creo que tiene un futuro absolutamente brillante, no sé si con la selección bélgica o en cualquier equipo de Premier, en la Liga Española, italiana, no sé, pero que apure, que se van completando ya los fichajes, Cristiano Ronaldo ya se larga para la Juventus. Sí, señor, Bélgica, 105 millones. En Bélgica no se va a quedar sin trabajo. No, eso seguro. Ha hecho un papelón importante y hoy, bueno, Bélgica ha perdido, pero podía haber ganado porque el portero francés ha hecho 2 o 3 paradones. Sí, impresionantes. Ha sido un partido entretenido. Y el belga también, Y Ortúa ha estado muy bien. Sí. Los 2 porteros. Nada que ver con el nuestro. El nuestro le cuesta parar un taxi aquí en Madrid. Le tiraron 11 veces y hubo 9 goles. Os veo muy agresivos esta noche, No sé es que hay que quitar adrenalina, hay que hacer unas limpiezas del chakra antes de afrontar el tema catalán, porque estamos a la espera de conocer nuevas noticias sobre esa cena del Grupo Parlamentario Popular, así que vamos calentando la banda con Cataluña. Reunión en Moncloa ayer, Sánchez y Torra se empeñaron en demostrar que abrimos una nueva etapa, deshielo de relaciones, y la justicia finiquitada ya la instrucción del procés. Ya le han ordenado suspender de sus funciones a Puigdemont, Junqueras y otros 4 por rebelión y por lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, y el Parlamento tiene ahora que ejecutar esa orden. Puede, si quiere, que otros le sustituyan, es lo que decía el auto del juez. Incluso los propios grupos parlamentarios pueden hacer que corra la lista, es decir, como esto es propiedad de cada uno, dice, oye, tú lárgate a la espera de lo tuyo y ya ponemos a otro. ¿Tú qué crees que va a pasar, Toni Bolaño? Bueno, eso en política catalana, eso de que tú crees, ¿qué crees que va a pasar? Hoy puedes creer una cosa y mañana otra, porque te cambian el escenario con mucha rapidez. Lo que sí os puedo contar es que Junts per Catalunya ya ha presentado una moción para que se vote la semana que viene. O sea, ya tenemos el primer lío, porque claro, ¿qué van a votar? Que si no cuentan ya con 6 votos en esa votación, ya no ganan, con lo cual, bueno, ya tenemos ahí el primer lío. La CUP está que vamos, echa fuego por las muelas, y Esquerra Republicana sorprendentemente ha dicho que quieren analizar el auto para tomar su decisión, con lo cual veremos qué es lo que sucede. A ver, la situación ahora es muy delicada porque los independentistas están intentando a ver quién es el que se lleva el gato al agua.
O sea, el conflicto interno es serio, o sea... Se mantiene pese a que haya un gobierno... Mira, yo te diría, David, arriesgándome a la afirmación, pero yo creo que es el peor momento en todo este tiempo. O sea, las relaciones son nefastas. Fijaros el detalle de que Per Aragonés ha tardado 48 horas a pedir una reunión ha tardado menos, ha tardado unas horas en pedir una reunión con la ministra de Economía, para sacar pecho. No en manos de Esquerra Republicana, y no le quieren dejar esa bandera al señor Torra. Pero bueno, hoy hemos estado escuchando los mismos discursos inflamados. Pasa que, claro, contrasta que ayer se traguen el discurso inflamado, hoy lo vuelvan a sacar, pero bueno, es que dentro del independentismo hay una pugna que no se descarta incluso en las elecciones. Antes, David, tú y yo lo estábamos comentando fuera de micro. Porque lo ha recordado el propio Quim Torra, ¿eh? El propio Quim Torra hoy en Cataluña Radio ha dicho que él a partir del 27 de octubre puede convocar elecciones. Y ahí está un poco la clave. ¿Hasta cuándo aguantará este gobierno? Porque Joaquín Torra quiere seguir siendo el... voy a decir bufón, digamos mayordomo de Puigdemont. Imaginaros si evoluciona, si al final, se ponen en libertad los presos. Luego que te quería preguntar por la Fiscalía, y quería preguntar los ponen en libertad, ¿y qué pasa con Puigdemont? Es una situación de limbo jurídico un poco extraño, ¿no? Porque, claro, no puede salir de Alemania hasta que los jueces alemanes digan. Si lo envían para España, aquí ha huido de la justicia española, con lo cual se le abre otras ventanas procesales. Bueno, en fin. No sé, yo creo hay lío y más lío. Hombre, hay mucho lío y además claramente todo el mundo está ganando tiempo aquí, ¿no? Es decir, es evidente que por un lado, hoy lo decía en Sartadin, que decía prácticamente el único en lo que se resume la reunión Sánchez-Torra es que han ganado tiempo y que no está en discusión el hecho que para ellos la independencia es sí o sí, y por lo tanto ni renuncia a la autodeterminación ni mucho menos. Por supuesto, la pelea entre los partidos independentistas es total, y yo creo que Puigdemont con Junqueras no se hablan desde hace unos meses ya prácticamente. En fin, la ruptura es total, y por supuesto yo estoy absolutamente convencido que a la primera, desde el 27 de octubre, que vean que la situación es positiva, van a nuevas elecciones. Lo que pasa es que ellos justamente han perdido lo que era el victimismo que le daba Mariano Rajoy al poder en Moncloa. Ahora mismo no tiene los argumentos. Les queda el rey, pero como figura simbólica contra la que luchar. Sí, pero no es lo mismo. Desde mi punto de vista no es absolutamente lo mismo. Y además ahí sí que tiene que perder. De hecho, la única cosa que critico de la reunión de ayer a Pedro Sánchez justamente no haber pedido de una forma absolutamente contundente que se invitara a las manifestaciones, a los homenajes de agosto para del primer aniversario de los atentados de Cambridge y Barcelona, justamente al rey. Esto me ha parecido mal, porque yo puedo aceptar hasta que este señor se presente con el lazo amarillo, cosa que no me parece bien, porque me parece de una maleducación institucional absolutamente espantosa. Pero sinceramente, que no se ponga encima de la mesa el hecho que el jefe del Estado tiene que ser invitado en situaciones de este tipo me parece bastante lamentable. Por lo tanto, es un tomar el tiempo. Yo no, sinceramente, lo más importante, y Tony lo sabe más que cualquier otro, la ruptura en Cataluña es total. Y yo creo definitiva hasta cuando tendremos 50% de la población que vota independentista y 50% que vota constitucionalista. Hasta cuando la balanza de los votantes no sea considerablemente a favor de una parte o de la otra, no va a haber ningún desbloqueo desde mi punto de vista a nivel político. Sí es importante que haya diálogo, que no se cierren de nuevo las puertas a un diálogo que por lo menos a nivel social nos lleva a una situación un poco mejor, ¿no?, de la que ha habido en los últimos meses, que ha sido absolutamente terrible en una sociedad que está dividida, ¿no? Antonio. Vamos a ver, yo veo que se insiste mucho en la vía abierta por el gobierno socialista, de la misma manera que también la abrió, o la quiso abrir, el gobierno Rajoy, con la parte moderada del mundo independentista, ¿no? Veo que lo habéis mencionado los dos, pero yo sigo, lo que yo sigo viendo y lo que me parece verificable y lo que me parece pues objetivo, es que a los gestos
de distensión actuales del gobierno de Pedro Sánchez, se sigue respondiendo con gestos de confrontación. La última prueba que tenemos de esto es lo que ha ocurrido hoy con el auto de clausura o algo así que se llama del sumario, es decir, la terminación del sumario donde se dispone lo de las suspensiones, ¿no? Es la última perla de este discurso tramposo, insidioso que hace el independentismo. Y ahora se trata de atribuirle al juez Llarena un acto voluntario, que la inhabilitación esta temporal para el ejercicio de cargo público de estos dirigentes catalanes que están procesados, seis, ¿no? Por delito de rebelión. Bueno, como si fuera un acto arbitrario, voluntario, como si podía haber hecho esto y podía haber hecho lo otro el juez Llarena. Y eso, insisto, es tramposo. Le han dicho de todo en las pocas horas que llevamos desde que se conoció el auto este, ¿no? Llanto Ardal le ha dicho que es vengativo, que es cruel, otros han dicho que es un títere del gobierno. Bueno, como vemos, pues no es nada nuevo, pero sí hace falta precisar esto de verdad. La inhabilitación no es un acto voluntario del juez Llarena, es la aplicación automática de la ley de enjuiciamiento criminal. Porque ahí se dispone eso, que se produce la suspensión automática, temporal y tasada. Bueno, pues ellos están diciendo todo el tiempo pues que eso lo ha decidido el juez. Y también están diciendo, y también forma parte de ese discurso, de ese relato tramposo habitual en los separatistas, están diciendo que no se puede tomar esta decisión cuando se trata de rebelión, que solamente está para delitos de terrorismo. No es verdad, no es verdad. El 384 bis, me parece, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice banda criminal, terrorismo y rebelión. No dice rebelión, dice rebeldes, para individuos que están en bandas criminales, para individuos con supuestos terroristas y para rebeldes. O sea, sí que está en la ley de enjuiciamiento criminal. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con esto que comentabais antes con la mayoría absoluta, si se pierde o no se pierde. Hay que recordar que la suspensión es temporal, y ellos no pueden votar, no pueden votar en una investidura ni en las iniciativas, pero sí pueden ser sustituidos provisionalmente también, de manera que no tiene por qué quedarse alterada la mayoría absoluta. Bueno, y vamos a ver, pero vamos, unas horas después del buen rollo de Moncloa, de la música de violines, donde el tema de fondo, a mi juicio, seguía sin moverse, era como el dinosaurio de Monterroso, sigue ahí, la cuestión de fondo sigue ahí, y ellos siguen diciendo que hay que profundizar hacia la República, que hay que seguir el mandato del 1 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas el asunto pero es serio, ¿eh? 6 han quedado ya inhabilitados para cargo público, insisto, provisionalmente. No, Tony quería hacer alguna apunte. Sí, a ver, Antonio, ya es que esta mañana te he oído y ya te voy siguiendo. Y a ver, no se puede. No, le vas buscando las vueltas entonces, ¿no? Sí, voy a por él directamente. No, pero a ver, es que el debate yo creo que es apasionante, ¿no? O sea, pero la comparación del momento Soraya Sáenz de Santamaría con el momento actual, yo creo que es errónea, porque la situación en aquel momento era diferente. No voy a decir si se hizo bien, se hizo mal. Sí, era diferente. La intención de acercarse a la parte moderada del independentismo es la misma. Sí, pero con una diferencia. La unilateralidad ha muerto y los independentistas lo saben. El problema del independentismo es cómo apearse del burro sin frustrar a los suyos y sin que el primero que lo haga sea señalado por los otros como el butiflé, el culpable, el traidor, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando antes hablaba yo de elecciones, no estoy pensando en unas elecciones para ver si el independentismo va a tener la mayoría o no. No. Las elecciones se las están planteando los independentistas para ver quién gana entre ellos. Esquerra considera que es una injusticia terrible haber perdido por 10.000 votos y piensa que están en mejor oportunidad de dar un golpe de timón. Nadie sabe cómo va a hacer el reset. O sea, el independentismo está en una fase de reset. ¿Es cierto lo que tú dices, Antonio? No, bueno, y yo estoy deseando que tengas razón. No, pero Antonio... Lo que estoy diciendo es que no veo pruebas de que eso sea así. ¿Qué más prueba tienes claro, que ayer los independentistas que quieren hacer república, no sé cuántas cosas y tal, se conformen
con abrir la comisión bilateral, que está prevista en el estatuto, o sea que no ha sido un invento aquello improvisado y sorprendente. Que se dejó en stand-by en el 2011 por falta de diálogo. Claro, y que se pongan a trabajar por ahí. Bueno, es que claro, de que se conformen, no lo sé, esa es la política de las cosas, efectivamente. Claro, es la realpolitik, es la realpolitik, y ellos están en la realpolitik de las cosas, la infraestructura, la hacienda, los temas sociales, a eso yo llamo política de las cosas, en contraposición o por distinción de lo que es política identitaria o política tribal. Pero la política tribal y la política identitaria y la reivindicación nacionalista y el deseo de ruptura, el deseo de desconexión, el caminar hacia la independencia de la República, no veo yo, de verdad. Pero a ver, Antonio, que eso no va a cambiar porque es la única arma que tiene para ganar elecciones, Antonio. Lo que pasa que... el problema es pero esto ha sido desde siempre, es decir, que esto no es una cosa del proceso. No lo sé. Vamos a ver, no sois los únicos que estáis diciendo esto. Yo he escuchado a finos analistas diciendo que ha sido un triunfo del autonomismo, que prácticamente ya se han convertido al autonomismo, el señor Torra y compañía. Eso no es verdad. Eso bueno, ya sí, pero eso algunos compañeros míos lo están diciendo y digo, ¿de dónde demonios se sacan de verdad que ha habido esta especie de repliegue y se han puesto a disposición de los planes que le haga el señor Sánchez? Hombre, no ha habido ni repliegue del independentismo, no ha habido sumisión, no ha habido renuncias, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo considero que el independentismo en estos momentos está intentando reinventarse. Saben que se han roto los dientes con la puerta de la unilateralidad y saben cómo contesta el Estado. Y nadie quiere ir a la cárcel ya. Es decir, lo que está claro que el señor Torra puede ser muy valiente, pero lo que no tiene ninguna gana de pisar la cárcel. Y en este punto os digo, ojalá tengáis razón. Mira, Junts per Catalunya, Antonio, ha intentado romper las costuras a un tipo que se llama Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento. Se las ha intentado por activa y por pasiva. Y aquí en Madrid, en las tertulias, en esta tertulia, le hemos criticado al señor Torrent porque no le ponía, no se fajaba lo suficiente. Bueno, pero se ha fajado lo suficiente para no volver a abrir un proceso judicial que le afectaba en primera persona a él. O sea, yo no digo que hayan cambiado las cosas. ¿El problema se ha solucionado? No. ¿La bronca la seguimos teniendo? Sí. ¿Vamos a seguir escuchando discurso inflamado? Vamos, no nos queda nada por ver. Pero en estos momentos, yo hoy titulaba mi artículo Ganar tiempo. O sea, todos necesitan ganar tiempo. Bueno. El independentismo el primero. Pero también pero Sánchez también, el gobierno también, evidentemente necesita ganar tiempo. Pero yo hasta ahora sigo viendo que en Cataluña ha desaparecido el Estado, sigo viendo que al rey se lo toman a chufla, sigo viendo que el jefe del Estado, que el rey no tiene un sitio para hacer un acto. El jefe del Estado en Cataluña, en una parte del Estado, no tiene sitio, tiene que irse a un lugar privado, que parece que es como haciéndole un favor privado, pues unos primos que tienen la monarquía, al margen de la independencia, no está pasando también su mejor momento. O sea, a ver, no solamente el rey tiene contestación en Cataluña. Hombre, de todas maneras, os voy a decir una cosa, que juntando un tema con el otro, hoy por ejemplo he escuchado, esta mañana en Espejo Público hemos estado con Inés Arimada, hemos escuchado a Maía, y luego hemos escuchado también a Pablo Casado, que dice que si fuera por él, ilegalizaría los partidos independentistas, ¿no? Esto ya es el colmo, es decir, yo lo que tengo, ya lo sé, lo que pasa que este tipo de declaraciones por parte justamente de partidos constitucionalistas a mí me asusta, ¿no? Porque constitucionalista quiere decir respetar la Constitución. Si incluso los partidos constitucionalistas piensan poder ilegalizar los partidos sencillamente porque están defendiendo su ideología, que puede ser poco respetable, pero hay que defenderla, en fin, estamos hablando ya de palabras mayores que creo que además no ayudan para nada a lo que decía antes, que la única manera para que realmente este tipo de proceso que ya se ha vuelto un poco light, ¿no?, independentista, sea ganar unas elecciones por parte de los partidos que no quieren la independencia. Es decir, que en vez de tener un 50-50 como tenemos ahora, haya muchísimo más catalanes que no quieran la independencia. La situación sería muy diferente si tuvieran 70-80% de catalanes que voten en contra de la independencia. Bueno, Toni Bolaño, ¿y esto lo va a afinar la Fiscalía en alguna medida? Porque ya los presos están en cárceles catalanas, la fiscal general del Estado es nueva fiscal general del Estado, hay una reunión, yo no quiero decir, y por favor,
que el gobierno tenga algún tipo de recomendación que hacer a la fiscal general del Estado. Yo no lo he dicho, aunque se me haya escuchado decir lo mismo, pero no sé si en algún momento se dará algún paso en ese sentido en lo que pueda hacer la Fiscalía. Bueno, por lo que vamos a publicar nosotros mañana, y aquí hago un spoiler, la Fiscalía puede revisar la permanencia en prisión, porque ahora se hable también otro momento, o sea, como antes bien decía Antonio, ha acabado todo el proceso de instrucción. El juez Llarena ha dicho, hasta aquí he llegado yo, he decidido esto, y ahora los abogados defensores de los presos van a recurrir y, vamos, más pronto que tarde, van a volver a pedir la libertad provisional. Claro, eso lo hacen cíclicamente y lo harán. Exacto, y además, como se abre un nuevo proceso, y ahí es donde la Fiscalía tiene que tomar su primera gran decisión. Yo no tengo ni idea de cuál es la que hará, pero déjame que haga una reflexión política que antes la he lanzado un poquito así a bote pronto. A ver, ayer lo que hizo mucho daño a los independentistas fue la mayor chorrada de la reunión, que fueron los tuits en catalán. Claro, porque eso y el propio de estos, además, que nosotros fue un golpe de efecto que dejó, digamos, como muy sorprendidos al personal y muy cabreados a los indepes. Cuando vi la reacción de algunos sectores independentistas a los tuits, dije, bueno, pues entonces están bien hechos. Pero claro, ¿os imagináis esta situación de que la Fiscalía y los fiscales del caso, no nos olvidemos, ante la nueva sala del tribunal, opten por la libertad? Los que quedan con el culo al aire, perdonadme la expresión, son el señor Carles Puigdemont y el señor Toni Comín, que por cierto es el único que no está, digamos, inhabilitado, porque el juez le ha reconocido el derecho a recurrir, porque tiene un recurso pendiente. Exacto, se le presentó tarde un tema judicial que ahí me pierdo. Bueno, es que los van a poner en evidencia, y a lo mejor algunos sectores independentistas quieren que les pongan en evidencia a los que están fuera, porque los que están dentro han dado la cara, claro, han respondido, han aguantado, claro, han defendido lo suyo. Oye, yo ahí no me voy a poner, pero oye, ya han cumplido en el proceso de instrucción. Las pruebas ya se ha cerrado el proceso, ya están. Riesgo de fuga después de lo que han demostrado, hombre, a no ser de que se hayan vuelto locos y mañana salgan de la prisión y se vayan. O sea, yo creo que las situaciones cambian. Habrá que ver, pero movimientos, a ver los hilos. Sí, volvemos otra vez a lo mismo de antes, y aquí insisto que ojalá tengáis razón. O sea, volvemos otra vez a la supuesta fractura, o a la fractura que hay dentro de ellos. Y de esto venimos hablando desde hace 3 o 4 años por lo menos, pero nunca llega a explicitarse. ¿Por qué? Hombre, se dice, sobre todo después de las elecciones, que es que no quieren que les llamen traidores a los de Esquerra Republicana, que en este caso sería. Sí, y ahora han perdido el enemigo común, Antonio. Ahora han perdido el enemigo común. Sí, caer Rajoy los tiene todavía más descolocados. Ya no tienen el discurso victimista que tenían antes, ya no tenían el enemigo, no tenían el Estado antidemocrático, ahora tienen un Estado que hasta escribe tweets en catalán. Y fíjate tú por dónde le ha molestado un mogollón, ¿no? Pero le recurren las resoluciones, como se la el otro día. Claro, como debe ser. El gobierno, ¿no? Bueno, sí, pero de eso es de lo que se quejan ellos, ¿no? Porque se creen que esto es que se hace política también en el Tribunal Constitucional y en los jueces. Hombre, respecto a lo que decíais antes de los cambios de postura del fiscal, hay una cosa que está ahí, no la hemos comentado lo suficiente, pero ya en uno de los autos del propio juez instructor, antes del auto de conclusión del sumario, en uno de los que hacía respondiendo a un recurso, no sé si era de Junqueras o tal, empezó a contemplar la posibilidad de que se pudiera rebajar el tipo de rebelión a sedición. Puede ser, o se dice que también puede haberlo hecho para facilitarle las cosas a los jueces alemanes en el tema de Puigdemont, pero yo creo que por ahí también hay una revisión, digamos, de la calificación inicial de rebelión, pero apreciada, y no por responder a una cuestión política, a un precio político, apreciada por el propio juez de Llarena. En uno de sus actos ya lo contempla, y el fiscal también. El fiscal también está dispuesto también a contemplar la posibilidad de que sea por sedición y rebajar. Y eso se vería pues ahora en la llamada fase intermedia, es decir, porque ahora están a disposición ya de otro tribunal, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, y la Sala Penal del Tribunal Supremo en cualquier momento puede dar vía libre a una petición del fiscal en el sentido de que se rebaje la tipificación de rebelión a sedición. Eso puede ocurrir. Y Antonio, pero incluso no hace falta llegar tan lejos. O sea, sin cambiar la tipificación, que podría tener más complejidad, simplemente
decidir que hasta que llegue el juicio, y ahí en el juicio ya se verá, que estos 6 señores queden en libertad. Y luego un pequeño dato añadido. Desde el 21 de junio, y parece que se hace muchísimo tiempo, pero son 20 días, pero Puigdemont, que hablaba 3-4 veces al día, no ha hecho ni un tuit. No, ha desaparecido completamente. O sea, el problema que ven sus abogados es que los jueces alemanes están empezando a cambiar su actitud. Bueno, no sé más, pero su actitud, y le han dicho cállate, y le han sugerido también que a sus chicos de la Casa de la República en Bruselas, con un tal Comín a la cabeza, también estén calladitos. Y si se produce esa rebaja con este tipo, si se produce esa rebaja del tipo, le está oliendo la cabeza a pólvora al señor Puigdemont. Sí, ahí estamos. A retorno. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Exactamente, sí, señor. Bueno, hablabais antes de Rajoy, hacemos una pausa y hablamos de la sucesión. Las fotografías que están trascendiendo. Del buen rollo. Vamos a ver, yo te he dicho que tengo informantes en esa cita y me hablaban de buen rollo. Y ahora estamos viendo algunas fotografías que están en las redes sociales y se ve a ambos candidatos sonreír. No habéis ido a la cena del Partido Popular porque estáis aquí en La Brújula. ¿No nos has dejado? No sois del grupo parlamentario. ¿Cómo que no nos has dejado? Tú eres del grupo parlamentario popular. Tú nos dices, a ver, Antonio, Tony, Euprepio, ir a la cena y entráis desde allí. Oye, y hubiéramos entrado los 3 desde allí. Hubiéramos hecho la brújula, porque oye, anda que el PP no necesita brújula. Vamos, hubiera sido fantástico una brújula en esa cena, vamos, en este momento. Están sentados juntos por las fotografías que se han distribuido Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María. ¿Cospedal debajo de la mesa? No, Cospedal ha aparecido también en otra foto que saludaba a Pablo Casado y parece que está en otra mesa del Grupo Parlamentario Popular. Se había informado de que habían mantenido conversaciones el domingo pasado, que habían quedado en verse en cuanto sus diarios de campaña permitieran confluir, y parece que esta noche se han visto. ¿Cómo lo ves, Euprepio Padura? Porque tú eres de los que mantiene que antes del 20 y 21 de julio habrá lo más parecido a una lista unitaria. Vamos a ver, ¿qué opino yo? Esta mañana con Mayo en Espejo Público hemos escuchado sus ideas y sus razones por las que no haya un debate. Yo soy de la idea, como sabéis perfectamente, que debería haber debate obligatorio en todas las elecciones, de primaria, generales, municipales y autonómicas, porque me parece fundamental que haya debates entre los candidatos siempre. Y me parece además lo más democrático que hay para que la gente sepa perfectamente, compromisarios, votantes, militantes, de qué prácticamente que van a defender, ¿no?, sus candidatos en las diferentes elecciones. Dicho esto, hombre, yo sigo pensando que evidentemente, además lo he escrito en La Razón este fin de semana, como sabéis, en un artículo llamado justamente Unidad, en la cual desgrano cuáles son las cualidades, las 10 cualidades de liderazgo que tiene que tener el futuro presidente o presidenta del Partido Popular, que es evidente que lo mejor para el partido es llegar unidos a este Congreso. Y soy de la idea también, a pesar que Pablo Casado sigue diciendo que llegará hasta el final y no ve en absoluto la posibilidad de llegar unidos al Congreso, que yo no descarto que en la zona Cesarini, el último suspiro, pueda llegar a un acuerdo que evite esta lucha, ¿no? Que evite la votación del Congreso, de los compromisarios. Que evite efectivamente poner en aprieto a los compromisarios con esta votación en fin, al fin y al cabo, pase lo que pase, sí que dividiría claramente los dos candidatos, porque al final es evidente que la posibilidad de unificarse después yo lo veo más complicado, y por lo menos de buen rollo. Vamos a ver, que a los candidatos después es más difícil, a los equipos de los candidatos puede ser probable, sí, a las segundas filas, como ahora mismo se está negociando con gente que apoyaron a Cospedal por parte de uno y otro bando, para dividir ese voto. Ahora, también la cuenta de lechera que había hecho el mismo día de la primera ronda, de la semifinal, Pablo Casado, de que todos los militantes que habían votado a María Dolores de Cospedal se convertirían en votos de los compromisarios a su candidatura por el apoyo, se supone, de María Dolores de Cospedal a Pablo Casado. Yo no lo veo así. Sabemos perfectamente que los compromisarios están jugando su puesto de trabajo, su futuro profesional, ya no solo político, y por lo tanto yo no veo automático que los compromisarios de los otros candidatos que ya no están en esta contienda apoyen a uno de los dos que en cambio han superado el primer corte. Es decir, que está muy abierto el tema, y yo no descarto que realmente haya un acuerdo antes del Congreso de la semana que viene. Vamos a ver.
¿Tú qué opinas, Tony Bolaño? Yo... ¿Estás buscando fuentes ahí en el teléfono? A ver... No. Yo me reconozco que en este tema Eupropio y Antonio saben mucho más que yo. O sea, no lo estoy siguiendo en primera línea, pero yo creo que está clara una cosa. Si el grupo de Cospedal no es homogéneo, o sea, sumar apoyos fantasmas suele ser un mal consejero de cara a un congreso, y me estoy pensando en Pablo Casado. Y luego también hay que pensar que las federaciones y los territorios del Partido Popular luego no quieren trasladar una guerra cruenta a su propio territorio, porque entre otras cosas tenemos unas elecciones dentro de 4 días, con lo cual follones los justos, porque las cosas ya pintan bastos de forma suficiente. Y si abrimos el melón andaluz, o sea, no estamos hablando de 4 días, estamos hablando de 2 días y medio que las elecciones se pueden producir, con lo cual yo creo que están condenados al acuerdo. El problema que yo veo es que, sea cual sea el acuerdo, si antes o después, las heridas van a ser muy, muy grandes, porque las perspectivas electorales son muy negativas, y el partido, lo recoja quien lo recoja, va a sufrir las trompadas. Y cuando no estás en el poder, las rencillas reviven, afloran, y bueno, y las consecuencias pueden ser negativas. Y luego ya un último apunte: el discurso de los dos candidatos más a la derecha ya no puede ir. O sea, más a la derecha no puede ir. Tony, puede ir mucho más a la derecha. Que yo me estoy sorprendiendo ver la recuperación de María San Gil. Estoy oyendo barbaridades como la ilegalización de los partidos, o la aplicación del 155, poco más o menos, que con la Benemérita al frente. Bueno, porque cada uno se está jugando los compromisarios en todo. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que el PP está pero esas apreciaciones son solo de una candidatura. Claro, efectivamente. Claro. Cuidado, pero al final, ¿qué están diciendo? ¿Que el votante del Partido Popular está en esas posiciones? Yo creo que no, el votante del PP Pablo Casado se está moviendo hacia posiciones más de derecha. Soraya no lo está haciendo en absoluto. Vamos a ver, yo creo que los dos están peleando. 155 y cómo se habían hecho las cosas. No, yo creo que la estrategia electoral de los dos está siendo completamente diferente. Por un lado, y perdón, Antonio, ahora te dejo, que estoy aquí monopolizando el micrófono. No, las dos posiciones son completamente diferentes. Soraya, desde el principio, desde la campaña de la primera ronda de las primarias, ha dicho claramente que su pelea no era interna, no era con sus adversarios de la primaria, era con Pedro Sánchez, punto. Y ha seguido manteniendo este punto de vista. Sin embargo, Pablo Casado está intentando atraer todos los compromisarios más a la derecha del partido. Yo lo veo así. Y de ahí el apoyo de todos los liberales, el apoyo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el apoyo de Aznar, Velado, etcétera. Esto es como el abrazo del oso. Bueno, pero es lo que está buscando Pablo Casado. ¿Y tu impresión, Antonio? Bueno, vamos a ver, Tony trata de analizar esto en función de si van a ser más conservadores o menos conservadores, si van a derechizar más o no, y yo la verdad es que me cuesta mucho analizar el tema bajo ese prisma, ¿no?, de los valores, de las ideas, de los programas, de las propuestas. No, a mí me parece que por mucho que se esfuercen incluso ellos, sobre todo Casado, en estas primarias lo único que he visto son personas, no he visto ni programas, ni ideas, ni nada de esto. Es decir, lo que se ha abierto paso en estas primeras han sido los nombres, no las ideas, a pesar, insisto, de los esfuerzos que ha hecho Pablo Casado. Bueno, respecto a lo del debate, hombre, yo como periodista pues estaría encantado que lo hicieran, ¿no? Pero si yo fuera de verdad un dirigente del PP, bueno, lo voy a decir de otra manera, por lo que yo sé, por lo que yo conozco a este partido y a los dirigentes del Partido Popular, sobre todo los que están alineados con la causa de su partido, los hay de verdad que creen en eso. En el centro derecha, pues bueno, pues naturalmente ahí tiene que haber para todo. Por lo que les conozco, yo creo que se están dejando la piel, lo creo, me consta que se están dejando la piel para convencer a Casado de que a Pablo Casado, de que una eventual escenificación de las diferencias, con un debate o con una votación que podría desautorizar la decisión de la militancia, eso, según ellos, sería causa de males mayores. Así que creo que lo mejor para estos partidos, y que creo que es lo que va a resultar al final, es que se van a entender,
van a aceptar la doctrina de la lista más votada, que es una doctrina pues que está ahí pues en la huella histórica o de estos últimos años del Partido Popular, la lista más votada, y que acabarán yendo juntos al Congreso del 20 y el 21 pues como número 1 y número 2. Yo creo que estamos de acuerdo. Al final va a acabar ocurriendo, es decir, que al final va a haber integración. Bueno, pues eso lo sabremos el 20, ya lo tenemos que dar por seguro, lo tendremos que saber algunos días antes, y el fuelle del debate parece que va perdiéndose con el discurrir de los días. El argumento del señor Maillo hoy, de que eso va a dar alas a los adversarios, bueno, por entretenimiento, ha dicho de las palomitas. Por eso, por esa regla de 3, el PSOE no lo tenía que haber hecho nunca, y siempre lo ha hecho. Yo creo que eso es excusa de mal pagador, como diría mi madre. Y aquí lo dejo. En 12 minutos vamos a llegar a las 11, a las 10 en Canarias, y vamos a acercarnos a Bélgica. ¿Para ver cómo han perdido? Bueno, para ver cómo han perdido, no, para conocer las sensaciones de un pueblo como el belga, que tiene todas sus peculiaridades, y para interesarme por las sensaciones que deja también la cumbre que arranca allí mañana. Vale. De la OTAN. No, y la pasta encima de la mesa. Obsesionado con los mundiales. Y de paso ya que le pregunten por el estado de ánimo de los belgas después. Hombre, eso lo preguntamos. Estados Unidos insiste con lo del 2% del Producto Interior Bruto, y esto ha enfrentado ya al presidente del Consejo Europeo y al presidente de los propios Estados Unidos. Tusk le ha dicho a Trump que no maltrata a sus aliados porque cada vez tiene menos, y Trump le ha dicho que los aliados le están maltratando. Es decir, todo buen rollo, como podemos comprobar. Como la cena. De cara a la cumbre. Jacobo de Regoyos, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver. Increíble, ¿eh? Lo de Tusk y Trump, la guerra de los Donalds. Es una cosa. En fin, yo creo que Donald Trump realmente cae en la trampa de Donald Tusk, porque realmente un presidente de Estados Unidos, yo creo que ni siquiera sabe realmente quién es Donald Tusk, aunque se ha entrevistado con él, por supuesto, pero no hay presidente norteamericano que entienda a la Unión Europea hasta el final de su mandato. Y en el caso de Donald Trump, yo creo que al final de su mandato, si le preguntan, tampoco sabrá muy bien cómo funciona, y sin embargo está cayendo en todas, porque Donald Tusk parece que le han dado el papel de poli malo, ¿no? Ya y provoca, pincha, sí. Provoca y pincha y hace sus frases y tal, y él ha caído esta vez, como de igual a igual. Esto es como creer en la Unión Europea, pero sin creer de verdad. Bueno, y luego, ¿qué pasa con las aportaciones del 2%? Porque aquí lo último que escuchamos por parte del gobierno español es que no hacía falta llegar al 2% para convertirse en un buen aliado, que aquí está España, el uso de las bases, la cooperación en determinadas misiones, que viene a ser lo mismo que decía también el gobierno anterior. Ahí no ha habido mucho cambio. Bueno, sí, España va a defender, por supuesto, esto. Yo creo que ya lo estaba defendiendo el anterior gobierno en cierta manera. María Dolores de Cospedal, como ministra de Defensa, ya dijo en su momento que España no cumpliría en el 2024 con ese 2%, que se quedaría en el 1,53%, aunque luego, según parece, Mariano Rajoy había dicho en la Casa Blanca que se aumentaría el gasto militar. Bueno, una cosa es aumentar el gasto militar, otra llegar hasta el 2%. Lo que está claro es que yo a María Dolores de Cospedal, aquí en Bruselas, he cubierto ese día la información y dijo que no llegaríamos a tanto, ¿no? Y Sánchez, pues no ha hablado de porcentajes, no sé si lo hablará mañana, pasado mañana, pero en todo caso sí que va a defender que no es tanto el dinero como las capacidades militares, la voluntad de utilizarlas para la paz en misiones internacionales, esos 1.616 soldados en misiones de la ONU, en misiones de la Unión Europea, los 581 españoles que están en la coalición contra Daesh formando el ejército iraquí, pero España está mal en la contribución. España es el segundo país con menos porcentaje, solamente Luxemburgo, gran potencia europea, sobre todo militar, está por detrás de nosotros. Bélgica está a nuestra altura, estamos en el 0,93%. Es verdad que hemos aumentado un poco, también es verdad que hemos pasado muy mala época, ¿no? Con la crisis económica, hemos pasado de un 0,90 en el 2014 a un 0,93 ahora, pero en todo caso el ánimo, yo lo percibo, está en hacer frente a Donald Trump. Y antes quizás los oyentes han quedado un poco perdidos esto de la guerra de los Donalds. Voy a contar muy rápido en qué consiste el intercambio declarativo. Tusk ha aconsejado a Estados Unidos que aprecie a sus aliados porque no tiene tantos, y Estados Unidos no tendrá un mejor socio que la Unión Europea. Y Trump, antes de coger el avión para venir aquí a Bruselas: tenemos muchos aliados, pero no deben aprovecharse de nosotros. Y ha mezclado rápidamente el comercio
con la Unión Europea, con la participación en el gasto de la OTAN, mezclando todas las cosas y diciendo que Estados Unidos no saca tanto partido como la Unión Europea. Respecto a Putin, y esto es importante también, ha dicho que va a ser más fácil su reunión con el presidente ruso que con la OTAN en Bruselas y luego con Theresa May, el socio prioritario al que animaba a hacer el Brexit. Pues también lo ha metido, dice, va a ser más fácil con Putin que con estos dos. Y bueno, al final le han preguntado, ¿Putin es amigo o enemigo? Y dice un competidor. Esto es muy revelador, porque lo que hace es explicar por qué el relato de cualquiera que piense diferente a Trump no llega. Él es un empresario del inmobiliario que utilizaba abogados muy duros, que iban siempre por todos lados, con un tráfico de influencias muy importante, amenazando con un montón de querellas, y él tiene la mentalidad de que todos son competidores, y él ha respondido efectivamente, no se trata de saber si es amigo o enemigo, es un competidor. ¿Y la Unión Europea quién es? Otro competidor. ¿Y China quién es? Otro competidor. Es decir, los valores no son básicos para establecer alianzas en el mundo. No es una distinción. Todos somos competidores en los mismos términos. Yo creo que es revelador un poco de la filosofía de Trump. Sí, como para hablar de aliados con Donald Trump. Es revelador, Jacobo, de la filosofía de Trump y de su incultura con respecto cuando afronta los temas, porque todos pueden ser competidores, pero no te abras todos los frentes, y sino que mire un poquito de historia y que pregunte a Hitler si abrir tantos frentes le fue positivo. Los está abriendo todos. China, efectivamente, o sea, con los estados del sur, con el tema de la inmigración, Europa, bueno, y si encima intenta dilapidar su gran bastión en Europa, que es Inglaterra, pues bueno, Gran Bretaña, pues no sé yo cómo lo vamos a hacer, o a lo mejor es que resulta que era verdad que Putin y Trump estaban aliados, y no de ahora, sino desde hace un tiempo. Llevan mucho tiempo aliados y por supuesto hay acuerdo que antes o después se descubrirán, como también la influencia de Rusia en las elecciones americanas, que lo sabremos antes o después, lo que ha pasado, etc. etc. O sea, chisme de Tony Bolaño. Con el rey, el señor Trump, y le exigió el tema de las inversiones de la OTAN, del gobierno español. Claro, era al rey, al jefe del Estado, que vamos, que yo sepa, no sé, corregidme vosotros, si tiene potestad para decidirlo. Ninguna. O sea, pero es que Trump no tiene ni puñetera idea de cómo funcionan los estados, no la Unión Europea, pero tú te crees que crees que Trump sabe cuáles son las responsabilidades del rey, pero sí, justamente una de las coñas de las últimas reuniones bilaterales de Trump ha sido con el presidente de Portugal, que justamente así como un chiste le dijo que el próximo presidente de Portugal podía ser Cristiano Ronaldo si entraba en las listas, ¿no?, para ser presidente de la República Portuguesa. Y el presidente de Portugal, de una forma muy muy aguda, le dijo: y creo que usted no sabe que en Portugal los votantes funcionan de una forma un poco diferente a Estados Unidos, por lo tanto no creo que Cristiano Ronaldo sería si fuera candidato a presidente de la República en Portugal, ¿no? En fin, esperarse algo de tornar a Jacobo, no sé si lo tenemos todavía en línea. Sí, Jacobo está en línea. A mí me gustaría preguntarte una cosa: ¿cómo justifica que España ahora está al fondo? Por casualidad se ha cortado la línea. ¿Me escuchas? Sí. Pues sí, tiene que estar la línea, porque te escuchamos perfectamente. Estoy ¿Estás? Pregunta. No, pero te preguntaba si hay alguna justificación al hecho que España está al fondo de la inversión en la OTAN. Sin embargo, por ejemplo, Grecia, que ha sufrido una crisis económica mucho peor que la nuestra, es el segundo país a nivel de aportación. Aporta el 2.29% de su PIB. Luego Estonia el tercero. Sí, pero tienes que ver lo de Grecia por el tema de la bronca con Turquía. O sea, el gasto militar griego, sí, el gasto militar griego siempre ha ido por delante por el tema, y los países nórdicos, Estonia, Lituania, etcétera, etcétera, bueno, tienen un vecino que es así, sí, y que de vez en cuando le crea algún problema, les hace una susceptibilidad. Que voy otra vez allí, y siempre fijaros que Suecia
O sea, está recuperando el servicio militar. Parece que empiezan ahora este año 2019 otra vez con el servicio militar obligatorio y reforzando las inversiones militares porque no tienen claro lo que pasa. Los vecinos es lo que tienen los problemas de vecindad, y hay otro tipo de problemas que lo que nos impiden es decir a Jacobo cuánto le apreciamos y cuánto nos gustan sus crónicas y su participación en la brújula. La línea, o sea, de forma brutal, ¿eh? No, pero eso habrá sido tú, Tony, ¿no? Para ganar un minuto más de tertulia eres capaz de cortar la línea con Jacobo. Además está en Bélgica, ¿no? Pues está en Bélgica, pero yo le quería preguntar cuáles son las impresiones del pueblo belga después de perder las semifinales, pero de esas nos hemos quedado sin conocerlas. Es el problema que tenemos los que no estamos de cuerpo presente, que de repente no nos son propicios los circuitos y aparecemos. Jacobo. Sí, aquí estoy. Bueno. Simplemente ya después de todas las reflexiones que hemos hecho sobre la cumbre y que de la no OTAN, he oído, lo lamento, se había cortado la línea. No te preocupes, tú eres mucho más interesante que lo que podemos decir desde aquí, siempre. No creo. Pero sí que te quería preguntar por las sensaciones del pueblo belga después de la eliminación en semifinales. Tristeza absoluta, tristeza, sí, la gente por la calle ya no estaban preparados para hacer la fiesta. La verdad es que es un pequeño país con muchos problemas internos, pero que vive las únicas dos cosas que unen ya a este país son Bruselas, que no se la pueden quitar los unos a los otros, no tienen más remedio que compartirla, y el equipo de fútbol, y esto sí es genuino, es decir, esto saca un alma belga, ahí se demuestra que existe todavía un alma belga, y esto lo viven realmente con muchísima pasión. Lo que he podido ver del partido, ha venido gente a verlo a casa, pero bueno, teníamos el informativo de las 8, yo estaba preparando esto, no he visto la primera mitad, pero me han dicho que ha jugado bastante mejor Bélgica, o por lo menos un poco mejor, no más sé si mucho mejor. Sí, la primera parte. Más posesión. Más posesión. También eran belgas los que han venido a verlo, y a lo mejor eran partisanos. Y en la segunda parte, que es la que he visto, pues realmente he visto que justo he llegado cuando habían metido el gol en el minuto 50 los franceses, y he visto que cuál era el ambiente, y el ambiente es de que se nos está escapando un sueño, un milagro, que es estar en una final de la Copa del Mundo, un país tan pequeño como nosotros. Y por lo que he visto, Bélgica, luego he visto todos los comentarios que han salido en la tele belga de un lado y de otro, siempre hay una explicación para la derrota y una explicación para el éxito del contrario. Yo, por lo que he visto, si han jugado mejor la primera parte que la segunda, podía haber ganado cualquiera. Es una cuestión de suerte o de que haya metido uno un gol u otro. Y me ha dado pena por mis hijos, que son medio belgas, pero salgo ahora a la calle y me da pena ver la ciudad que estaba dispuesta a hacer como el otro día, ¿no? Salir todo el mundo a la calle y disfrutar estos días que está haciendo buen tiempo, y que realmente se ha quedado en nada. Hay mucha decepción y además mucho pique con los franceses, que son un poco, por supuesto, los flamencos. Claro, aunque sean yo, que si en este asunto flamencos y balones van juntos. Pues es lo que quería decir, es decir, el nacionalismo belga es algo muy difícil de precisar, pero nacionalismo belga como tal, además es el país más antinacionalista que existe, pero en el fútbol es en el único punto donde incluso en el norte, en Flandes, se percibe ese nacionalismo. Hay banderas flamencas. Y lo que decía antes de lo de Francia, por supuesto el sur es francófono, Bruselas es francófona, ahí puede haber un pique de hermano mayor o como se quiera ver a los franceses, que siempre mira con desprecio al sur, ¿no? Pero los flamencos en el fondo son germanos del sur, que además han estado muy influenciados por la cultura francesa, y se ve en la comida y en muchas más cosas durante el tiempo, no solo Napoleón, sino el tiempo que Bélgica ha sido francófona, que ha sido pues casi 100 años. Y para ellos también Francia es como una especie de primo al que quieres vencer y que encima va de chulo. Y entonces perder contra ellos tiene un plus de humillación. Jacobo, a disfrutar de lo que se pueda disfrutar ya a estas horas en Bruselas, que puede ser de un buen descanso, que también es muy merecido. A estas horas ya pues muchas gracias. Mañana hablamos de la OTAN. Mañana hablamos de la OTAN, claro que sí. Y enseguida, vuelta de publicidad. Luego. Hasta luego. Vamos a hablar del anuncio que ha hecho hoy la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad. Bueno, supongo al tanto de lo que ha sucedido en Francia. Se investiga el incendio y posterior aparición de 4 miembros de una familia
es de nuevo un caso de violencia doméstica. Los 4 miembros de una familia muertos, los fallecidos, una mujer, su bebé y sus padres son de Pilas, en Sevilla. El supuesto autor de los hechos es un ciudadano francés que había sido denunciado por ella. Cuentan los vecinos que las discusiones eran recurrentes. Veremos si se confirman, que es, como digo, otro caso más de violencia doméstica en Pau, en Francia. Y en España, a día de hoy, en lo que llevamos de año, 21 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas. Y hoy la vicepresidenta del Gobierno, que también es ministra de Igualdad, ha propuesto hacer algunas cosas para luchar contra esa realidad. La primera, más pedagógica que efectiva, cambiar las estadísticas. Pero desde que tenemos estadísticas llevamos 945 mujeres asesinadas. Y a partir de este momento las vamos a computar en su cómputo total. La sociedad necesita saber a cada instante que tenemos que reaccionar frente a esta situación dolorosísima, que el cómputo es enorme, tremendo. Con una sola ya es una tragedia, pero son 945 desde que tenemos estadísticas. Segunda, hablar con la RAE para procurar un lenguaje más inclusivo. He encargado a la Real Academia, un estudio sobre la adecuación de la Constitución a un lenguaje inclusivo, correcto y, en este caso, verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres. Bueno, y la tercera, más relevante, sobre la que quedan todavía algunas dudas por aclarar, es modificar el Código Penal para que se considere agresión sexual todo acto que no conlleve el sí explícito de la mujer. Es algo tan rotundo, tan perfecto, como que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. Y ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, el respeto a su persona y a su sexualidad. Quiero unir en este momento de la tertulia, porque le iba a saludar luego, pero digo, te saludo antes, a Marta García Ayer. Marta, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, y os pregunto, no sé si tenéis más detalles de esta propuesta de Calvo. Entiendo que se trata de equiparar los términos agresión sexual, que no tiene por qué implicar ese no explícito, y la violación que se produce cuando no hay un consentimiento para mantener esas relaciones sexuales, pero ella no lo ha explicado del todo. ¿Quedamos a la espera o es un paso importante hacia un camino para unificar el Código Penal a países como, por ejemplo, se ponía como Suecia. Que es la referencia? Y Alemania está estudiando, en principio están a punto de emitir una ley parecida a la sueca también. Bueno, Euprepio, perdóname, yo creo que Alemania ya está entre los países que la tienen, son en total 10 los países que ya han tomado esta ley basada en el consentimiento: Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Chipre, Alemania, Luxemburgo. Así salen hasta 10 y eso, según Amnistía Internacional, es la tendencia que están siguiendo todos los países europeos. Es verdad que son 33 y de momento solo 10, con España serían 11. Hay otros, creo que por lo que me han contado esta tarde, también Dinamarca y Finlandia van por este camino y parece que es la tendencia, que es lo que decía la Convención de Estambul. O sea, respecto a lo que preguntabas tú, David, esto no es una proposición de ley de los socialistas, ni es un proyecto de ley del Gobierno, es una declaración que ha hecho la ministra en la Comisión de Igualdad. Es decir, es simplemente el paso de los ministros, la cadena esta de todos los ministros que tienen que pasar por las distintas comisiones donde lo ha dicho. Quiero decir que todavía no está formalizado, no está formalizada la intención de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de lo que he hablado, de las dos cosas. El tema de fondo es el de describir en el Código Penal un tipo penal que esté tan claro, que esté tan bien descrito, que no haya margen de interpretación por parte del juez, por parte de un juez o por parte de un jurado a la hora de establecer de establecer esos matices, si es agresión sexual, si es acoso sexual, si es violación, si hay consentimiento o acatamiento o no lo hay, etcétera. Y yo digo que desde el punto de vista técnico esto siempre dependerá de la prueba testifical. Es decir,
que va a ser muy difícil estrechar, reducir o eliminar esa capacidad de interpretación que tiene un juez o un jurado, porque en materia procesal pues siempre hay que aplicar el principio de contradicción, y siempre habrá una versión diciendo que sí y otra versión diciendo que no. Bueno, pero hay matices, ¿no, Antonio? Al menos con la ley actual, tal y como está la ley actual, si una mujer en estado, o un hombre, porque también los hombres son violados, una persona en estado de semi-inconsciencia o completamente desmayada por las drogas o por el alcohol, otra persona se le acerca y mantiene relaciones sexuales, como no ha habido violencia y no se ha negado explícitamente, eso no es agresión sexual. Ese es uno de los supuestos que una legislación basada en el si no es sí, es no, resuelve, sobre todo si hay testigos que pueden acreditar que esa persona no estaba en condiciones de autorizar absolutamente nada. Y también sirve para otro, que es el caso de la manada, el estar en estado de shock. No estás aceptando esa relación, tampoco te estás negando, pero es que te bloquea el miedo. Son los dos supuestos básicos a los que una legislación de este tipo, digamos, pone solución. A mí no me parece nada mal el paso este. Acordaros que no con esta concreción, pero cuando empezamos a conocer lo de la manada, cuando conocimos la sentencia de la manada, empezó a ponerse este tema encima de la mesa. Yo creo que es un paso importante, y con las otras medidas que ha anunciado la ministra me falta una, porque es un tema de lenguaje, sí, pero es un tema de educación. Es un tema de educación donde el respeto a las muchachas. Yo voy a buscar a mi nieta muchas veces al colegio, muchas veces, y si intentara reproducir las barbaridades que dicen los enanos, de 7 y 8 años, los niños a las niñas, realmente te ponen los pelos de punta. O sea, y yo creo que esto lo hemos de abordar no como gobierno, estoy hablando como sociedad. Hemos de ponernos en serio con esto, porque si no hay una especie de libertinaje en las formas de tratar, que oye, bueno, como es una chica la puedo tratar así. Cuidado, porque eso al final la educación es la clave. Yo creo que la educación y el consumo de elementos de ocio y cultura o de pseudocultura que tampoco ayudan nada a todo este proceso. Es decir, antes de ir a la Real Academia Española, que me parece muy bien y se puede ir a la Real Academia Española, se podría hacer un repaso de los textos de determinadas canciones que son verdaderamente humillantes hacia la mujer. Y están... David, siempre ha habido canciones humillantes hacia la mujer, lo que a lo mejor más que censurar contenidos podemos plantear una educación sexual en el colegio, una educación de qué significa consentimiento. Pero hacer el análisis del texto, si lo que me refiero es está unido, lo tienen, y en España parece que hablar de sexo en las aulas todavía es tabú. Habla que hablar de qué son las relaciones y cómo se tienen de manera hay que hablar de educación sexual, sin ninguna duda. Yo creo que la educación es la clave fundamental, también por el tema de la cultura, de la libertad de expresión, porque al final si la cultura, si alguien piensa que una canción que esté totalmente machista reproduce al fin y al cabo el pensamiento de un artista X que cree que esto es lo más normal, es decir, hablar de esta forma de una mujer. Bueno, pues nosotros hemos preguntado hoy a nuestros oyentes por esta cuestión. Caridad García, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y no sé si te ha sorprendido o no la respuesta. Bastante. Os cuento primero las opciones que dábamos en la encuesta y el resultado. ¿Qué te parece que el gobierno quiera cambiar el Código Penal para que todo lo que no sea un sí se considere agresión sexual? Dábamos 3 opciones: un paso adelante, sigue faltando claridad en esa propuesta del gobierno, o no todo depende de los jueces, porque esto está pensado para que al final no quede en la interpretación de un juez lo que es una agresión sexual o no. La mayoría cree, 44%, que sigue faltando claridad en esta propuesta que ha hecho el gobierno. Hay algunos comentarios, por ejemplo el de Colossus, que dice: yo lo considero un paso adelante, aunque sigue faltando claridad, pero bueno, no todo depende de los jueces. Cristóbal arremete contra el gobierno, dice que este gobierno se empecina en que no pase un solo día sin excretar una soberana estupidez, la de hoy de propina, carente del más mínimo rigor jurídico, demasiadas poses bueno, pero que es una declaración seriedad. De intenciones. Yo creo que esto hay que englobarlo en una declaración de intenciones que todavía no tiene, como apuntaba Antonio, ni articulación, ni propuesta, ni... La comparecencia de la ministra en la comisión. En la comisión. ¿Pero quién hay que conocer el texto, pero está vigente un oyente. en 10 países. Estupidez.
En fin. Sí. No, que estaba leyendo alguno. En fin, bueno, cuando hablamos de zorrotropos, a lo mejor nos hemos de fijar en ese tipo de personajes. Bueno, algunos comentarios que llaman la atención tienen que ver con cómo reflejar en la práctica este consentimiento o no de una mujer. JC Pla dice, realmente no entiendo a qué se refieren con un sí o con un no. Falta claridad, hay que delimitar este aspecto. Y aquí es cuando empieza la retahíla de comentarios de los que cuestionan que se pueda corroborar el consentimiento o no de una mujer. Le dice, ¿y quién certifica lo que se ha dicho o no se ha dicho? Porque estas cosas no se suelen hacer con testigos. Juan Carlos dice, a ver si entiendo, si ligo con una chica antes de tener sexo con ella, ¿debo tener la grabadora lista para grabar el sí quiero o si no es así? Manuel, creo que irónico, dice, un acuerdo firmado sería lo ideal, con términos y condiciones de la relación, y aún así habría dudas. Sigrid dice, tendremos que ir con un notario de la mano para que levante acta. Otro oyente pregunta si habrá un formulario estandarizado, y hay un oyente incluso que se ha tomado la molestia de redactar ya ese formulario. Manolo pregunta por qué no hay una cuarta opción en la encuesta que permita expresar claramente el desacuerdo con esa idea. Solo para contrarrestar todos estos comentarios, y hay bastantes más de los que he leído, Cristina dice, no entiendo qué hay que preguntar. Preguntamos si nos acostamos, preguntamos si te violo o preguntamos si quieres que también te violen mis amigos. Bueno. Eva dice, estoy impresionada con algunos comentarios. ¿Habláis en serio? Pues parece que sí, Eva, que hablan en serio. En Reino Unido, no sé si esto lo servirá a alguno de los oyentes más escépticos, donde esta norma lleva más de 15 años en vigor, realmente insisten en que no se solucionan con esta ley las violaciones. Y en Suecia, donde acaba de entrar en vigor, la propia ley explica que no tiene que ser un consentimiento verbal, no hace falta decir sí quiero, puede expresarse ese consentimiento por otros medios, o sea que siempre los jueces van a tener en caso de disputa margen de interpretación, pero al menos se anulan los otros supuestos que parecen más evidentes, como el de estar... Caridad García, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, Marta, nos dedicamos a lo que suele ser lo tuyo. Vamos al lío. Pues cuéntame lo que no va a ser portada. Pues no va a ser portada Saman Kunan. Seguramente ni os suene el nombre porque no le hemos prestado a este héroe toda la atención que merecía. El buzo que murió en las operaciones de rescate de los niños atrapados en la cueva de Tailandia. Hoy hemos tenido buenas noticias. Han sido rescatados los 12 niños y su entrenador. Fue el buzo Saman Kunan, que era un exmiembro de las fuerzas de élite de la Marina de Tailandia, que se habría presentado como voluntario, el único fallecido de esta tremenda operación que se ha saldado con éxito. Él decidió embarcarse en esta aventura por salvar la vida de los niños y tuvo que pasar muchas horas bajo el agua. No fueron capaces de reanimarle y ha sido la única víctima de esta gran hazaña, que ha rescatado a los 12 adolescentes. Y a su entrenador, lo que ha sido un auténtico éxito, y como tal se ha celebrado en Tailandia y yo creo que en todo el mundo, porque todos hemos estado pendientes de esa operación de rescate. ¿Y de quiénes no hablamos lo suficiente? Mira que hablamos de gentes y de sectores. Hablamos de mucha gente, pero no hablamos lo suficiente, no les reconocemos lo suficiente el trabajo a los pediatras. Cuenta El País en un reportaje muy interesante que los centros de salud se están quedando sin médicos de atención infantil por lo deterioradas que están las condiciones laborales, que no se cubren las bajas. Hay mucha saturación en esta especialidad y llegan a tener bajo su responsabilidad 50 niños enfermos en un solo día. Es algo que está impulsando, para que os hagáis una idea, que muchos médicos estén solicitando la certificación internacional. Están pidiendo salir al extranjero porque no consideran que las condiciones en España sean de recibo. No somos nadie, Marta García, ayer. No somos nadie, fíjate, nos hemos enterado de la muerte de Monseñor Setién el día del aniversario del secuestro que llevó a la muerte, al asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y me ha costado mucho encontrar un obituario en la prensa española que haga bueno, pues un honor a Monseñor Setién, porque pocos le recuerdan con cariño. Lo he encontrado en el... Porque poco honor demostró Monseñor Setién también con las víctimas del terrorismo.
Sí, de hecho, incluso en este obituario que os digo, le recuerda con cierto cariño, que dicen que Monseñor siempre fue partidario del diálogo para la resolución del conflicto, al igual que la mayoría del clero vasco. Es una tribuna del Correo que considera que apostaba a Setién por la apertura de canales políticos y que si cerró la Catedral de San Sebastián a las familias de las víctimas del terrorismo, pues fue no por equidistancia, sino por no menospreciar a otras víctimas que también tenía este conflicto, refiriéndose lógicamente a las de los propios etarras. Se comportó de una manera vergonzosa. Sobre todo en aquellos momentos, porque apelar al diálogo, hay momentos para apelar al diálogo, pero con los muertos calientes en la calle me pareció un exceso. Sobre todo apelando al diálogo y reconociendo como interlocutores políticos solo una parte de los implicados en todo esto, que eran casualmente los asesinos. Todavía hay quien lo recuerda, ya digo, este artículo que luego lo tuiteamos, pero si tenéis alguna curiosidad en ver qué otros recuerdos, cómo se puede reescribir la historia, que lo que tuvo Setién fue una posición objetiva, dice este texto. Y esto de reinterpretar la historia, no somos nadie si no nos damos cuenta de cuando nos la quieren colar. Ha sido muy polémico, Tony, seguro que lo has visto, ese tuit de la CUP en el que trataba como presa política a la sanguinaria etarra Lola, a Dolores López Resino, que asesinó a varias personas, a varios jóvenes en un atentado como el de Santander de 1992, y ahora la CUP quiere homenajearla y la va a ver a prisión hasta Ávila para considerarla presa política. Y con Otegi son íntimos amigos, y el libro de cabecera de la CUP, que estuvo escrito por David Fernández, está dedicado a Josep de Calasanz, el líder de Terra Lliure. Te lo dije, Marta García, ayer. Te lo dije, David del Cura. Cuidado con esto de la Copa del Mundo, que como se clasifique Inglaterra, hay mucho inglés en Benidorm con ganas de liarla. Y hay calles cortadas, cientos de policías para blindar Benidorm ante la semifinal de mañana. No saben las fuerzas de seguridad en España qué es mejor o peor para la seguridad, si que gane o que pierda Inglaterra. El caso es que está blindado Benidorm porque están provocando no solo incidentes en Rusia, también en la zona guiri de las localidades turísticas españolas. Bueno, da igual que gane o pierda, porque la borrachera descomunal se la van a coger durante el partido. Qué horror que estemos pendientes desde cuando han empezado los mundiales de los borrachos que hay en Benidorm, que me parece tan lamentable. Son 12.000, Euprepio, 12.000 solo en Benidorm. Pues que yo los cogería directamente, los llevaría, no sé, en una plataforma en el océano, a que se bañen libremente, ese que cojan la cogorza monumental, pero solos entre ellos. Y no beben hasta las 6 de la tarde. Y aquí ha pasado Francia a la final, pero creo que no es eso de lo que nos quieres hablar, Marta. No, quería hablaros de Macron, del presidente francés, Emmanuel Macron, que ya no es lo que era. Pronunció ayer su discurso anual y no le hemos hecho ni caso, tal vez porque está en sus índices más bajos de popularidad, y encima, por si fuera poco, va contra la ñ, la tiene prohibida, y no le permite a los bretones y a los vascos franceses que escriban sus nombres con ñ. Bueno, todo el mundo quería ser Macron, ¿no? Todo el mundo quería ser Macron. Yo nunca he querido ser Macron. Señor Rivera, ¿está a favor de la ñ? ¿No? Vamos a ver, o sea... Pues ahora, el que quería ser Macron era Rivera, ¿no? Pues ahora la ñ es motivo de disputa. Pues al final todo se rompe. Las expectativas, los modelos. ¿Qué me estás contando, Marta García, ayer? Bueno, pues que la noticia, Tony, presta atención, porque la noticia del mercado de fichajes de hoy no es la de Ronaldo. Vaya por La Voz de Galicia destaca que en las verbenas también se están disputando su mercado de fichajes. Las orquestas gallegas se están peleando por fichar a las estrellas que les pueden garantizar que se llenen sus verbenas de este verano. Hay cantantes como Oliver Pérez, por ejemplo, que ha pasado de Combo Dominicano a París de Noia, que está causando mucho revuelo en el sector. Bueno, vamos a ver, podéis mirarlo con extrañeza, pero el mundo de las verbenas en Galicia es un mundo que, además de mover muchísimo dinero, mueve, pues eso, auténticos fichajes y un sistema de que cuando acaba una orquesta empieza otra orquesta, y hay algunas como París...
París de Noia. Bueno, 26 millones de euros, David. 26 millones de euros, dice La Voz de Galicia, que es lo que mueve este negocio y da empleo a casi 4.000 personas. Sí, sí. Bueno, y en Castilla y felicidad a muchas más que van a bailar. Claro. De julio y agosto. Sí, pero yo creo que en Castilla y León, Antonio, la cultura esa de la verbena no es la auténtica locura que se genera en Galicia, donde hay un transporte, la gente va a ver a determinada orquesta y sabe ese pueblo que se llena si lleva determinada orquesta. Exactamente. Eso en Galicia... Somos más modestos. ¿Tienes algún titular de prensa de mañana por ahí a mano o nos lo dejamos pasar? Pues mira, dice el periódico que Llarena resquebraja la mayoría independentista y La Razón titula que la Fiscalía revisará la prisión de los políticos catalanes. Y en la foto, la cena de los dos candidatos a presidir el PP, sonriendo con Ana Pastor en el centro de la imagen. Parece que hay buen rollo. Bueno, las fotos que han ido trascendiendo de ese encuentro así lo demuestran. Luego ya la realidad irá por dentro. Euprepio, Tony, Antonio, Marta, hasta la próxima. Buenas noches. Mañana. Fernando Nega, buenas noches. Muy buenas noches, David. Si hoy hubo una noticia celebrada en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, ha sido la del rescate de los niños de Tailandia. Les escribí mi carta hace una semana cuando vivíamos en la angustia de no saber si podrían ser rescatados. Hoy le escribo a su monitor o entrenador, de quien solo sé que es un joven de 26 años, pero cuyo nombre desconozco. Desconocido señor, ¿qué habrá pasado por su cabeza durante estas 2 semanas largas? ¿Qué habrá pasado durante los 9 primeros días en que no tenía noticias del exterior ni esperanza de que alguien les encontrase en aquel laberinto de aguas turbias y pasadizos intransitables? Déjeme que lo imagine. Usted habrá sentido que todo se había terminado. Habrá temido una muerte penosa y lenta, porque era impensable que alguien llegase hasta ustedes. Habrá medido con la mano el nivel del agua y habrá sentido alivio cuando le parecía que ese nivel bajaba y habrá sentido pánico cuando crecía. Pero tenía que decirles a los niños, a sus 12 jabalíes salvajes, que todo estaba bien y que estaban a punto de llegar los equipos de rescate. Y esos niños preguntan cada minuto cuánto falta y le preguntan la hora y llega un momento en que no saben si es de día o es de noche. Y usted, monitor, fue una parte del milagro. A usted se debe, sin duda, que ninguno de esos críos haya sufrido un ataque contagioso de histeria. A usted se debe también, sin duda, que esos niños supieran controlar el pánico. Y a usted se debe que supieran esperar con una calma prodigiosa, la calma que no siempre tenemos las personas mayores. Querido entrenador, usted los llevó allí en su afán de vivir una aventura, y suya sería la responsabilidad si hubiera ocurrido algo irreparable. Es seguro que cometió una imprudencia, pero con un inmenso atenuante. Supo gestionar la crisis. Dudo que yo lo supiera hacer, entrenador. Dudo que la mayoría de la gente lo supiéramos hacer. Y quizás su gran mérito haya sido saber crear confianza y saber contagiar esperanza. Qué pequeñas cosas. Incluso qué palabras más gastadas de tanto usarlas. Confianza y esperanza. Déjeme ensanchar su ámbito, entrenador, y decirle que son las palabras que más necesita la humanidad. Pues así terminamos hoy La Brújula, esta edición que hemos tenido de 10 a 11:30, porque ahora llega Aitor Gómez con el Transistor para contarnos cómo ha ido lo del Mundial y lo de Ronaldo.